Yo voy a hablar un poquito sobre HIPAA desde el punto de vista del paciente, eh, en que el paciente somos todos, todo el mundo que está vivo es un paciente porque va al doctor, toma su medicina, va al hospital, va a la oficina médica, etcétera, etcétera. Todos somos pacientes. Pero también voy a hablar desde el punto de vista de los proveedores médicos y su responsabilidad en torno a HIPAA. Yo me especializo. HIPAA es una ley federal que es bien amplia, y yo me especializo en el área de informática, en el área de seguridad, y para asegurarse que está conforme a la ley de HIPAA. Entonces, lo que yo hago en mi empresa es proveer soporte técnico y mantenimiento a las oficinas médicas. Eso quiere decir que mantengo su red de computadora al día, actualizado constantemente, y establecemos reglas y políticas para asegurar que no solo está conforme a HIPAA una sola vez, pero constantemente. Eso requiere mantenimiento continuo, porque HIPAA no es algo que es un evento, sino que es un proceso continuo. Entonces, en lo que yo he ayudado a varias empresas que están conforme a HIPAA, yo me he dado cuenta que HIPAA no es algo que viene al punto de vista de inmediato cuando una persona va a abrir su oficina médica. Siempre los médicos practican medicina para ayudar a la persona y practicar medicina, pero en este país practicar medicina independientemente, hay un gran porcentaje de su tiempo que hay que dedicarse al manejamiento de su empresa. Aparte, eso es aparte, un gran porcentaje, yo diría más del 50% del tiempo se dedica al manejamiento de su empresa, de su práctica, y el otro porcentaje al tratamiento de sus pacientes. Entonces, eso implica mucho trabajo, que yo siempre recomiendo a los proveedores que no se enfoquen tanto en el área de técnico, en el área de administrativa, en el área de las pólizas, todo eso, porque no van a tener suficiente energía y tiempo para dedicárselo a sus pacientes. Lo más recomendable, lo que yo recomiendo es que tengan personas claves en su staff, en su empresa de empleados, que le ayuden en esas áreas donde ellos no son expertos. Y no hay que ser experto en una área tampoco. Para eso se contratan socios, compañías independientes que le ayudan a oficinas médicas en ciertas áreas, como en el área de cobros, área de seguridad, área de tecnología, de informática, en diferentes áreas. Entonces el médico se puede enfocar mejor en su área, que es tratar a los pacientes, y dejar que los otros expertos le ayuden a crecer y mantener su empresa, sin que ellos se distraigan en lo que ellos fueron a la escuela para aprender, que es ayudar a los pacientes. Entonces, HIPAA es una ley federal que es importante que todo el mundo que es médico, que practique medicina, que lo entienda. Y no es solamente importante, es una regla, es una regulación, es una ley federal, como dije. Entonces, el que practica medicina y no está al tanto a HIPAA está cometiendo violaciones a esa ley, y eso implica que puede obtener multas grandes de miles de dólares por violaciones a la ley de HIPAA. Esta ley tiene mucho, como yo dije, es bien amplia, y entonces uno de los requerimientos para los proveedores médicos es de tener lo que se
llama un asesoramiento de riesgos a su práctica. Asesoramiento de riesgos sobre HIPAA a su práctica. En inglés se llama un HIPAA Risk Assessment o un HIPAA Risk Analysis, también le dicen. Ese requerimiento es un requerimiento anual, por lo menos anual, que cada proveedor médico que practica medicina debe de tener. Y lo que implica eso es hacer un asesoramiento a su práctica donde todo está documentado, revisado todo con respecto a áreas administrativas, áreas físicas y áreas técnicas, para ver dónde la práctica tiene riesgos con referente a HIPAA. Y el resultado del asesoramiento de HIPAA produce un documento donde ya la práctica tiene prueba de que ha hecho ese requerimiento de hacer su asesoramiento de riesgo. Nosotros, yo como persona que hace esos asesoramientos, al final de entregar el reporte, producimos un plan de acción para enmendar cualquier riesgo que encontremos sobre HIPAA. Porque no solamente se queda ahí en hacer el asesoramiento. El asesoramiento produce un reporte que le dice dónde están las áreas que hay que arreglar, que hay violaciones de HIPAA. Y entonces nosotros entramos y arreglamos los problemas que encontramos. Y eso ya es un proyecto que se hace y depende de práctica en práctica, porque uno no sabe lo que es hasta que no se hace el asesoramiento. Entonces, con referente a los proveedores médicos, es necesario para que ellos en realidad sepan si están complacientes a HIPAA o no, y hacer ese asesoramiento, que es mandatorio. Entonces, yo me he dado cuenta que si los proveedores médicos no conocen HIPAA, hay muchas falsedades en que creen que son complacientes o que no es importante ser complaciente a la ley, pero después se dan cuenta cuando hay un problema, cuando hay una violación, cuando hay una auditoría, y ya a ese tiempo ya es tarde, porque ya van a tener sus multas y penalidades, y la consecuencia de eso afecta de una manera muy negativa a sus prácticas. Entonces, básicamente, sin entrar en mucho detalle, eso es lo que las prácticas, los proveedores médicos necesitan hacer, es contratar a alguien, la práctica individualmente pueden hacer su asesoramiento, hay guías que ayudan y dan dirección a cómo hacerla, pero como toda auditoría, las auditorías son mejores hechas cuando son hechas por otras personas que no son las mismas personas, porque si uno mismo hace su propia auditoría, es bien fácil no ver los problemas que tiene, porque no es obvio y creen y no saben en realidad. Las auditorías son mejor hechas con otras personas. Entonces, a mí me gusta comparar la HIPAA, la ley de HIPAA, con las leyes del IRS. Todo el mundo conoce las leyes del IRS, de los impuestos, y saben que es una ley federal. Todo el mundo tiene que pagar sus impuestos, es una ley federal, y el que no paga sus impuestos es multado, y si es algo más serio, puede ser hasta puesto en prisión. Es lo mismo con HIPAA. La única diferencia es que las oficinas del gobierno federal que administra las leyes de impuestos es el IRS, el Internal Revenue Service. Entonces ellos se encargan de enforzar las leyes de impuestos, y ahí es donde, por eso es que es bien común el IRS, y todos los años uno tiene que llenar su impuesto, su income tax, etc.
Pues con la ley de HEPA, eh, si una ley no se enforza, no básicamente es bien difícil que las personas se conformen a esa ley. Eso es igual que la ley de tránsito, ¿verdad? Hay muchas leyes de tránsito, pero si no hay policía que están multando, están deteniendo a la persona, esas son la manera en que aumentan los conocimientos, las personas se mantienen alerta a cuáles son las leyes. Si no es por eso, entonces eso, algunas no saben, desconocen las leyes, ¿verdad? Con referente a HEPA, la oficina federal que se encarga de administrar la ley HEPA se llama la Oficina de Derechos Civiles. En inglés es Office of Civil Rights, OCR, y eso es una parte de componente del Departamento de Salud y Servicio Humano, que en inglés se llama Health and Human Services, o HHS. Esa es la oficina del gobierno que enforza esta ley. Y claro está que ellos enforzan esta ley basado a su presupuesto anual, a cuánto dinero tienen, cuántos recursos tienen para poder enforzar esa ley. Entonces ahí está la diferencia del IRS y el HHS. Pero a partir de hace 2 o 3 años, HHS ha incrementado la auditoría a las violaciones a HEPA. Y por eso si se han dado cuenta en las noticias, aparecen más frecuentemente las violaciones, las multas y penalidades que le han puesto a hospitales y a proveedores médicos por violaciones de HEPA. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, usted se va dando cuenta más y más de que la oficina federal está enforzando la ley de HEPA. Y los médicos con oficinas pequeñas se van a dar cuenta de que no hay oficina muy pequeña o demasiado pequeña para no enforzar su ley de HEPA, para no estar conforme a HEPA. Todas las oficinas, no importa el tamaño, necesitan estar conforme a HEPA porque pueden estar multados igualmente. Claro, la cantidad de la multa va a depender de la violación y la frecuencia, y etcétera. Entonces, eso es con referente a HEPA y los proveedores médicos. Y hay mucho que decir con eso, no hay suficiente tiempo para hablar de todo eso. Yo me especializo en esa área para ayudar a los proveedores médicos de tener su red de información informática conforme a HEPA. Con referente a los pacientes, todos nosotros como pacientes, nosotros tenemos un derecho a la privacidad con nuestra información médica. Y es importante que conozcamos alguna de esos derechos para poder identificar cuando esos derechos son violados. Cuando nosotros vamos a una práctica, a un médico o a cualquier lugar donde tengan información de salud. No solamente los hospitales. Entonces, en esa área, como yo le dije, yo me especializo en el área técnica. No tengo todo el conocimiento. Y otra cosa que quería decir, que lo que yo digo hoy no es un consejo legal. Yo no soy abogado y estamos hablando sobre una ley. Entonces eso es algo que yo debo de decir, que yo solamente estoy dando información general. Pero para asunto legal, consejo legal, usted debe de consultar con su abogado. Okay? Bueno, con el referente a los pacientes, a todos nosotros que lo que estamos oyendo somos pacientes. Es importante saber que hay algunas cosas que nosotros podemos ver que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad, con la información personal. Se llama información personal, PHI, es información de salud personal o protegida. Que, por ejemplo, algunos que son obvios, que son como, por ejemplo, el Social Security,
el número de seguro social, fecha de nacimiento, código postal, dirección, nombres. Y no solamente lo obvio, y no solamente la información completa. Partes de esa información también es considerado información protegida y tiene que ser protegida para conformidad con HIPAA. Por ejemplo, si hay uso de los últimos 4 dígitos de su número de seguro social, eso puede ser una información protegida, porque ese número con combinación de otra información o otra parte de información suya puede ser utilizado para identificarlo a usted. Eso es algo que tiene que tener en cuenta, que no es solamente... Usted puede ver un papel que tenga números que quizás no sea obvio de quién es la información, pero esa información a una persona que sí conoce cómo buscar a otra persona o cómo buscar la información, puede buscarla cogiendo partes de los datos y poniéndolos juntos y buscar y así encontrar la información completa de esa persona que está viendo en los documentos. Eso es un ejemplo. ¿Por qué eso es importante para los pacientes? ¿Por qué a mí me importa? ¿Por qué le debe de importar a usted que está oyendo? ¿Por qué? Bueno, porque la información personal, la información médica vale dinero para otras personas. Los criminales que se roban los expedientes y la información personal de salud, ellos venden esa información en el mercado negro y hacen dinero sobre eso. Y también le roban la identidad. Eso es la manera fácil de robarle la identidad a usted. Es igual que el número de tarjeta de crédito, Social Security, la licencia, etc. Eso es su identidad. Y si alguien le roba su identidad, eso es el problema grande que usted después va a tener y es difícil de recuperarse con eso. Entonces, esa es una de las razones principales de por qué uno tiene que proteger su información. Y también, claro, si uno tiene una condición física, una condición de salud, uno no quiere divulgarlo al público en general o quizás no quiere que nadie sepa. Esas son otras razones y hay un sinnúmero de otras razones. Entonces, como paciente, tú tienes el derecho de que tu información esté cuidado, esté protegido. Y cuando usted va a una oficina médica y si usted ve que su información está al aire libre, está en un escritorio al aire libre, otra persona lo están viendo o están hablando verbalmente en una oficina sobre su caso, sobre su expediente, sobre su resultado, laboratorio, etc. Esos son problemas que se identifican como problemas de privacidad. Con torno a la tecnología, si por ejemplo se están comunicando a través de email, correo electrónico y le están mandando información privada en email, eso es un problema también sobre un riesgo, una violación de HIPAA. Y porque hay maneras en que la información puede llegar a manos equivocadas o personas pueden coger esa información y usarlo inapropiadamente. Hay un sinnúmero de cosas que usted puede ver cuando va a una oficina y puede exigir y puede decir, no, yo no quiero eso. Cuando usted llega a la oficina, seguramente lo primero que le dan es un documento, una copia de un papel que dice privacidad sobre HIPAA y seguramente una copia que está copiada 20,000 veces, está bien borrosa porque le hacen muchas copias y nadie lo lee. Si usted lo lee, usted se va a dar cuenta de alguna cosa que básicamente es estándar de decir, pero la pregunta es si en realidad se está implementando lo que se está diciendo ahí. Y eso no lo dice todo, eso no es toda la ley HIPAA ni nada por el estilo. Eso es solamente un formulario que dice algunas cosas sobre la privacidad que usted tiene, el derecho de privacidad, etc. Pero si usted debe de informarse un poquito más sobre eso, porque como le dije, es importante que usted se dé cuenta, que usted proteja su privacidad. Y si usted exige esa conformidad de HIPAA a su proveedor, ellos entonces
responderán de manera apropiada para estar al día con HEPA. Y ellos no necesariamente van a recibir auditoría del HHS o ser multados, porque usted como paciente le está dejando saber que eso es un problema. Um, so, eso es lo que yo le quiero decir a los pacientes y a los proveedores. Si tienen algunas preguntas, por favor llamen y yo estoy aquí disponible para cualquier pregunta que yo pueda, y si no puedo contestársela, se lo puedo hacer llegar más adelante.